con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Los motores de generación eléctrica que adquirió el gobierno para la crisis debían llegar el pasado 5 de noviembre, pero la empresa no cumplió con el contrato y ahora se deben ejecutar sanciones. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien, muy buenas tardes amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Les contamos que hoy hicimos un recorrido por las diferentes industrias en el centro del país y pese a todas las medidas para tener energía, su producción cayó. Hay preocupación al respecto. Con esto empezamos. Lo hacemos contándoles que 2 de los 3 contratos para la generación de 150 megavatios de energía no se cumplirán en los plazos previstos, lo cual, según las cláusulas, implicarían multas. Las autoridades visitaron las instalaciones de la empresa Progen Industries 3 meses antes de la firma del contrato y a pesar de las promesas iniciales, este ya genera dolores de cabeza. Con la firma de 2 contratos emergentes por cerca de 150 millones de dólares, el gobierno del presidente Noboa contaba con 150 megavatios de generación térmica en tierra para este mes de noviembre. Progen Industries se hizo de los 2 contratos en agosto pasado y según la oferta, los primeros 50 megavatios debieron generarse desde este 5 de noviembre. Pero no. La empresa cayó en un primer incumplimiento y aunque en el contrato se establece la prórroga por fuerza mayor o caso fortuito, no parece que se cumplen los requisitos y esto debería traer consigo las primeras multas, también establecidas en el contrato. El consultor Gabriel Secaira incluso cree que no solo deberían ser multas. Lucro cesante y daño emergente, porque esta generación estuvo destinada a solucionar la crisis del sector eléctrico. Pero Progen estaba en los planes del gobierno 3 meses antes de la firma del contrato. El propio ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en mayo pasado, subió a sus redes imágenes de la visita a la empresa. Allí habló de las bondades de la contratista estrella en esta emergencia. Estamos aquí en una de las fábricas y uno de los proveedores que nos ha ofertado nueva generación permanente en tierra. Hemos venido personalmente a contrastar y a cotejar que la oferta que nos hayan presentado pueda cumplir en lo que se refiere a precios y plazos. Y sí, Luque habló de plazos y es precisamente el primer dolor de cabeza en este millonario contrato que nace con el primer incumplimiento. La operación del segundo generador está prevista para el 30 de noviembre y es muy probable que tampoco se cumpla. Diego Morales, otro de los expertos, reconoce que los retrasos deberán tener consecuencias. Las multas por los días de retraso, entendemos que la ministra Manzano, lo habíamos escuchado también en algunas declaraciones, no había permitido las prórrogas porque el país así lo ameritan, estamos con urgencias de energía térmica. Sobre la empresa contratista Progen Industries poco se conoce, no obstante quienes están en la industria saben que no es fabricante de este tipo de motores y esto podría ser otro problema. Son conocidas, obviamente aquí en el país hay representantes de unas 2 o 3 de esas fábricas y como digo, se conoce perfectamente cuáles son las fábricas que fabrican que producen estos motores. Y no he visto el nombre de Progen. Se ha denunciado que se trata de motores remanufacturados y eso sería impedimento para contratarlos. En septiembre pasado, el gerente de negocios de Termopichincha, Byron Orozco, en este noticiero defendió a Progen y su trayectoria. Progen ha emitido las cartas directamente de su casa matriz en Estados Unidos, indicando que son fabricantes de todos los equipos, de todas las partes y piezas. Los equipos ofertados corresponden al año 2023, cero de operación, y CELEG y Termopichincha como tal van a garantizar que así sea. No obstante, las imágenes que circulan de los supuestos motores reacondicionados dicen otra cosa, y es algo que ahora mismo está bajo investigación, pues son nada menos que 150 millones de dólares en medio de una emergencia, nada menos que 150 megavatios, cuyos motores ni llegan ni generan. En Quito, Fausto Yepes, Teleamazonas. La central térmica Esmeraldas 2 presenta inconvenientes operativos desde hace varios meses. Esta situación puso en jaque el suministro de energía en el país. Un equipo de 24 horas recorrió la central para evidenciar las problemáticas que no garantizan su funcionamiento óptimo.
Para nadie es un secreto que la central térmica Esmeraldas 2 presenta varios inconvenientes desde hace varios meses. Esta central, que opera con 12 motores de combustión interna, actualmente solo tiene en funcionamiento 7 de ellos. Esta reducción en la capacidad operativa ha provocado que la planta genere apenas 42 megavatios, una cifra que según expertos resulta insuficiente para cubrir la demanda energética de todo el país. Recorrimos la central térmica y la situación es particularmente crítica, ya que la planta de Esmeraldas 2 desempeña un papel crucial en la estabilidad del sistema eléctrico nacional. En un video que circula en redes sociales evidencian varios daños en esta central. Sin embargo, en la actualidad la realidad es otra. Desde la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, se ha señalado que están realizando un mantenimiento constante en las máquinas para que puedan operar al 100% y así distribuir la energía. Esta es la central termoeléctrica Esmeraldas 2. En la actualidad estaría generando alrededor de 42 megavatios y para mediados de febrero se estima que estaría generando alrededor de 84 megavatios para todo el territorio nacional. Termoesmeraldas 2 estuvo paralizada por varios días y desde CELEC han asegurado que se están tomando todas las medidas necesarias para solventar los problemas de la central, aunque la resolución definitiva aún dependa de la realización de mantenimientos más profundos y de largo plazo. 24 Horas solicitó una entrevista con las autoridades de esa central térmica y hasta el cierre de esta edición estamos a la espera de ella. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro operativo de la planta sigue siendo un tema de preocupación para los ciudadanos y el sector energético del país. Gregory Rosero, Teleamazonas. El embalse de Mazar vuelve a estar a 3 metros de su mínimo operativo. Mientras tanto, los especialistas no descartan que los cortes de energía aumenten a 10 horas o más la próxima semana. El panorama del sector energético de Ecuador aún no mejora, y es que los embalses de las centrales hidroeléctricas estratégicas del país aún no se encuentran en niveles óptimos. En tan solo 24 horas el embalse de Mazar disminuyó alrededor de 2 metros. El miércoles se encontraba a 2.115 metros sobre el nivel del mar. Ahora está en 2.113, es decir, a 3 metros de su mínimo operativo. Según especialistas, esto ocurre porque Coca-Cola Sinclair solo está generando 400 megavatios, cuando la semana anterior llegó a producir 900 megavatios en ciertos días. Por culpa de eso es que Mazar está consumiendo su agua. Teníamos una represa que estaba por 2.117 metros casi al iniciar esta semana y hoy ya la tenemos en 2.113 y unos centímetros más. Mazar alimenta el embalse de Amalusa y Sopladora, que actualmente se encuentran en 1.982 y 1.315 metros sobre el nivel del mar respectivamente. Por lo tanto, si Mazar continúa a la baja, los demás embalses también se ven perjudicados. Actualmente el complejo se encuentra operando esporádicamente, es decir, ciertas horas está prendido y otras no. Hoy operó a partir de las 2 de la mañana. Si Mazar comienza a bajar, las otras también comenzarán a bajar y están todas en sus mínimos. Es así que los especialistas no descartan el regreso de los apagones de más de 10 horas de duración para la próxima semana. Y claro que es muy probable, hay un 90% de probabilidad de aquello, que de hecho el domingo van a tener que anunciarlo las autoridades. Mientras tanto, en Cuenca se pronostican lluvias esporádicas para la tarde de este jueves. No obstante, los especialistas aseguran que se requieren de al menos 15 días consecutivos de precipitaciones para que los embalses de las centrales hidroeléctricas mejoren. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y aunque las industrias de Ambato se acomodan a los apagones, la producción se ha reducido en un 30%. Esto ha provocado que los pedidos para diciembre se cancelen. Lucía Clavijo, desde el Parque Industrial de esa ciudad, nos cuenta más. Hola, Lucía, adelante. Gracias, en estudios, así es. Los empresarios en Ambato han tenido que reinventarse y acomodarse a los horarios de cortes de energía que aseguran no son planificados correctamente. Según la Cámara de Industrias de Ambato, las pérdidas por los apagones ascienden a un 60%. Nosotros hicimos un recorrido por 2 de las principales y les presentamos en el siguiente reportaje. A la planta de esta fábrica de cuero este jueves la encontramos así, activa y con sus trabajadores produciendo, pero la situación este miércoles no era la misma.
Aquí los cortes de energía van de 24 a 48 horas seguidas, dependiendo la semana. Las máquinas dependen 100% de energía y al requerir tanto voltaje se hace imposible invertir en generadores, por lo que han tenido que acomodarse. La industrialización de la piel tiene un escenario que empieza desde el remojo de las pieles hasta el acabado de los cueros, que no es de un día a otro. Este proceso dura aproximadamente entre 20 días, 25 días. Es decir, que si nosotros paramos a la mitad del proceso, no es que lo podemos retomar. De eso que aproximadamente tenemos un bagaje de 60% de pérdidas que están existiendo. Sin embargo, a nivel nacional se habla de 20 millones diarios. Los apagones en el país llegan en el último trimestre del año, la época más fuerte para las industrias, en miras a diciembre. Pero lo proyectado no se cumplirá. Como estas, cientos de pieles deberían estar colgadas en esta área de la fábrica. Sin embargo, debido a los apagones, hoy hay nada más una, pues la producción se ha retrasado y los pedidos se han cancelado. Estamos a las puertas de una festividad de Navidad en donde obviamente esperábamos tener una demanda de artículos de cuero que se puedan vender. Esta realmente se ha suspendido. Si nosotros decíamos tendríamos una facturación de 150 mil, 200 mil dólares mensuales dentro de los pedidos que teníamos a nivel nacional, esto se ha disminuido al menos en un 35%. Y la situación es similar en esta fábrica de zapatos que tiene 100 trabajadores. Aunque aquí sí se invirtió en un generador, las ventas en los últimos 2 meses han pasado de 300 mil dólares a 200 mil. Tenemos problemas con la empresa eléctrica que tampoco cumple los horarios de los cortes. Muchas veces venimos a trabajar, no hay luz y hoy estamos produciendo entre un 30 y un 40% mes. Las bajas. La producción era de 800 y 1000 pares de zapatos al mes, pero hoy solo se alcanzan 600, aunque por ahora los empresarios no han tenido que despedir a sus colaboradores. Es una opción que a finales de año no se descarta. Hemos tratado de generar acuerdos con nuestros colaboradores para que podamos recuperar las horas que no hemos podido trabajar, pero sí al final del periodo, cuando evaluemos un poquito las pérdidas que hemos tenido y veamos que nuestros presupuestos no se han cumplido, obviamente tendremos que generar estrategias. Hemos estado trabajando de 6 de la mañana a 2 de la tarde, que es el horario que tenemos de luz, pero el problema es que mucha de la gente de aquí viven en el campo, entonces venir a las 4 o 5 de la mañana para Ambato, para estar a las 6 laborando, se les hace muy difícil. Desde las empresas en Ambato se hace un pedido para que los cortes se planifiquen con mayor antelación, pues hay familias que dependen de ellas. Y bien, lo que ha sucedido en estos últimos meses es que lo planificado para diciembre se retrase, que es el mes más fuerte. Incluso los empresarios dicen que a finales del año harán evaluaciones para tomar decisiones. Esta es la información que tenemos desde Ambato. Volvemos a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias. Dueños de locales comerciales confían en que sus ventas se incrementarán con la reducción de los horarios de los cortes de energía. Los comerciantes señalan que aún enfrentan pérdidas significativas. Los dueños de locales comerciales han comenzado a aprovechar la reducción de los cortes de energía para mejorar sus ventas y optimizar sus operaciones diarias. Administradores de locales de comidas y de imprentas empiezan a sentir un ligero alivio en medio de las dificultades que han experimentado las últimas semanas, donde Guayaquil soportó hasta 14 horas de cortes de energía. Ahorita están más factibles que antes, son de 5 a 8 y de 12 a 3. O sea, se puede trabajar algo por lo menos. Claro, con un alivio para todos, no para mí, nomás para toda la gente que trabajamos y todos. Entonces, la luz es tan importante para todos los negocios. Sin embargo, los comerciantes aún indican que las pérdidas económicas persisten, a pesar de que existe una reducción en las horas de cortes del suministro eléctrico. E incluso algunos de ellos han pensado en cerrar sus negocios. Todavía persisten las pérdidas porque imagínense ya los clientes ya no vienen porque no saben el horario que hay luz aquí en este sector. Y así nos supriman 2-3 horas en el día, igual en los negocios no se ven con la misma fluidez de todas las personas que normalmente debe ser. Si esta situación persiste, uno tiene en mente hasta
cerrar el local y abandonar el país. La reducción en los horarios de cortes de energía arrancaron desde el martes 5 de noviembre por una mejoría en los caudales de los ríos que abastecen las centrales hidroeléctricas, generando un nuevo respiro a comerciantes que poco a poco intentan nivelarse de forma económica. Seguimos, gracias por acompañarnos. El presidente Daniel Noboa plantea una nueva reforma a la Constitución, esta vez para retirar a los privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria. La propuesta ya está en la Corte Constitucional y allí se deberá analizar si la vía es la reforma parcial o si se requiere una asamblea constituyente. Fue a través de redes sociales, como ya es costumbre, que el presidente Daniel Noboa anunció que busca una nueva reforma a la Constitución. Por décadas el sentido de la justicia no ha existido cuando se trata de la distribución de recursos y servicios públicos. Hoy he enviado una reforma parcial a la Constitución para corregir este error, donde propongo remover a las personas privadas de libertad de los grupos de atención prioritaria, prioridad, solo para quienes lo necesitan y lo merecen. La propuesta ya está en la Corte Constitucional, específicamente en manos del juez Joel Escudero. Allí se deberá definir el camino que debe seguir esta iniciativa, aunque desde ya hay dos visiones. Cuando se trata de restringir derechos, como esta propuesta puntual del Ejecutivo, esto solo es posible a través de un procedimiento de Asamblea Nacional Constituyente. Lo que advierte es que el quitarles de esta categoría de atención prioritaria no implicaría restar ninguno de sus derechos constitucionales, específicamente los regulados en el artículo 51 de la Constitución, dando a entender que únicamente se les excluye de una categoría jurídica. Según Palacios, la propuesta del primer mandatario tendría que ver más bien con la prioridad en la entrega de recursos. Lo que entiendo el Ejecutivo plantea es que cuando haya una orden de prelación de asignación de los recursos, el Ejecutivo tenga por orden de prelación a otros grupos de atención prioritaria, por ejemplo, las mujeres embarazadas, enfermedades catastróficas, niños, jóvenes, adolescentes, y no necesariamente a las personas privadas de su libertad, sin que esto implique, desde luego, que el Ejecutivo pueda desatenderlos. Las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad. Entonces, hablar de que hay que redistribuir el presupuesto como si gran parte del presupuesto general del Estado se fuera a este sector, me parece que es tomarnos de pelo, ¿no? En este caso, explica Palacios, la Corte Constitucional no tiene un tiempo máximo para pronunciarse. En Quito, Belén Merizalde, Teleamazonas. Y sobre este mismo tema, en la Asamblea, la bancada de gobierno defiende la propuesta del presidente Daniel Noboa de reformar la Constitución para quitar a los privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria. La oposición dice que esto significa regresión de derechos. Nos contactamos con Karen Aro para que nos cuente más. Hola, Karen. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Hubo reacciones esta mañana aquí en la Asamblea Nacional ante el anuncio del presidente de la República de pretender eliminar de los grupos de atención prioritaria a las personas privadas de su libertad. Aquí la bancada ADN, la bancada de gobierno, ha defendido esta propuesta. Han dicho que se trata de presupuesto. Sin embargo, hubo críticas de parte de la Revolución Ciudadana. Dicen que esto no sería así, sino que significa regresión de derechos. En el siguiente reportaje les cuento más posturas. Veamos. La intención del gobierno con este cambio es que ya no sea obligatorio priorizar recursos del Estado para las personas privadas de la libertad, en lugar de atender a sectores con necesidades urgentes. Así defiende la propuesta de reforma a la Constitución hecha por el presidente Noboa, el asambleísta de ADN Adrián Castro. Es que a las personas privadas de la libertad, a quienes asesinaron, mataron, violaron, a los femicidas, a los extorsionadores, se les considera en este país como personas y grupos de atención prioritaria. Ni ustedes ni las personas comunes y corrientes estamos en esa categoría, sin hacer daño al mundo, daño a la sociedad, mientras otras personas tienen una categoría en donde el Estado tiene que darles prioridades frente al ciudadano común y corriente que es víctima de ellos. Si bien, para que llegue a la Asamblea primero debe pasar el filtro de la Corte Constitucional, las bancadas ya toman posiciones. En el Partido Social Cristiano dicen que primero deben contar con el presupuesto. Pueden hacer cualquier cambio constitucional y puede sonar bonito, pero si no tienen plata, ¿qué van a hacer? Y no van a tener plata hasta que no hagan varias cosas que tienen que hacer. Presupuestación base cero, concesionar campos que el día de hoy se encuentran abandonados. Hablo de campos petroleros, exploración de nuevos yacimientos.
Oiga, reestructuración de la deuda. En Construye se muestran abiertos a considerar esta posibilidad de que cambie la Constitución. Pero todos son privados de la libertad y no por eso son todos de un sistema de un grupo de atención prioritaria. Hay que recordarles que cuando pesa una sentencia sobre un delincuente, justamente se les limitan sus derechos. En la Revolución Ciudadana hay reparos. Creen que desconocer a un privado de su libertad de un grupo que requiere atención prioritaria del Estado atenta contra otros derechos constitucionales. Los derechos humanos no se pueden vulnerar, no se pueden dividir, no se puede decir quién tiene derechos y quién no. Si se va a iniciar un proceso de depuración interna en el sistema carcelario, se tiene que iniciar por lo básico. Primero, diferenciar las cárceles. Plantean incluso la necesidad de un censo carcelario previo a decidir si este cambio procede o no. Y bien, por otro lado, contarles que esta mañana hubo inconvenientes entre los legisladores que integran la Comisión de Seguridad de esta Asamblea, debido a que esta mesa legislativa pretende iniciar un proceso de fiscalización a supuestas irregularidades e inconsistencias en las cifras de muertes violentas a partir del año 2008. Pero ¿qué ocurrió ahí? Les contaremos en las siguientes emisiones. Eso es cuanto les puedo informar desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias por tu reporte. Más de 60 delincuentes fueron detenidos a nivel nacional por el bloque de seguridad. 14 de estos en operativos simultáneos realizados a la mañana de este jueves en Guayaquil y Durán. Vamos a esta hora a hacer contacto con Ricardo Alcíbar, que está en la unidad de vigilancia comunitaria de Nueva Prosperina, con todos los detalles. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Así es, buenas tardes. Estamos en la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al distrito Nueva Prosperina. Fue en este punto que fueron trasladadas las evidencias en torno al operativo Resurgir número 39. Pero también en el cantón Durán se realizó el operativo Tormenta 6. Entre estos dos operativos, la Policía Nacional ha capturado a 14 delincuentes. A continuación, nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. Fueron más de 100 policías del distrito Nueva Prosperina los que intervinieron desde la madrugada de este jueves en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil. En este punto, más de 20 casas fueron allanadas en busca de miembros de bandas delictivas y como parte del operativo Resurgir 39. En uno de los predios allanados se halló este cuarto con jacuzzi que, según información de la policía, pertenece a uno de los cabecillas de la banda Los Fatales, alias Memo, quien está prófugo de las autoridades hasta el momento. También sectores como Nuevo Guayaquil, El Fortín y Valerio Estacio fueron intervenidos, capturando a 6 miembros de las estructuras terroristas, los Tiguerones y los Águilas. A ellos se les encontró 3 armas de fuego, 6 motos reportadas como robadas, aves silvestres en cautiverio, además munición, dinero, gran cantidad de droga, entre lo que es heroína, cocaína, igualmente marihuana, electrodomésticos y figuras que son alusivas a estas organizaciones delictivas como son las Águilas. Mientras estas operaciones policiales se realizaban en el noroeste de Guayaquil, en simultáneo el bloque de seguridad intervenía en el cantón Durán como parte del operativo Tormenta 6, donde 45 casas fueron allanadas, capturando en estas a 8 sujetos vinculados a las estructuras Chone Killers y Latin Kings. A ellos se les encontró 6 armas de fuego, 13 armas blancas, más de 700 dosis de droga. También 3 vehículos fueron recuperados y 5 motocicletas retenidas para investigaciones. La operación es exitosa y vamos devolviendo la paz y la tranquilidad. Son 15 días con una sola muerte violenta. Este comportamiento no lo habíamos tenido durante todo el año y vamos viendo que la acción coordinada con el bloque de seguridad nos está dando resultado. En total, 14 miembros de bandas terroristas fueron detenidos la mañana del jueves en las ciudades de Guayaquil y Durán, las más violentas del país, que juntas suman más de 920 muertes violentas en lo que va del 2024. La denuncia ciudadana es muy importante para nosotros, porque nosotros inmediatamente verificamos y ejecutamos los operativos. A estos resultados se unen los trabajos del equipo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía, que logró capturar a 47 sujetos en 8 provincias del país tras el operativo Cero Impunidad 14. Ahí lo veíamos, la Policía Nacional continúa en la lucha contra las estructuras delictivas, no solamente presentes en la zona 8, sino también a nivel nacional. Fundamental la denuncia por parte de la ciudadanía para seguir dando con miembros de estas estructuras criminales. Hasta acá la información. Regresamos a estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Ricardo. Gracias.
En Manta asesinan a 7 ciudadanos dentro de una fiesta de cumpleaños. Los criminales se transportaban en un carro reportado como robado en Guayaquil. La provincia de Manabí concentra el 40% de muertes violentas a escala nacional. Esta es la quinta matanza que se registra en lo que va del año en Manabí, pese a que la provincia está blindada por la fuerza pública. La Policía Nacional confirma que esta vez los sicarios aprovecharon que no había luz en el barrio para a pie entrar a la vivienda y disparar contra los asistentes que estaban en una fiesta, acabando con la vida de 7, entre ellos el cumpleañero. El hecho ocurrió la noche del miércoles en el sector Porvenir de Manta. Como indicios vinculantes en el lugar encontramos 15 municiones o 15 vainillas percutidas justamente de calibre 5.56 y de 9 milímetros. Cerca de la escena del crimen, los gatilleros dejaron abandonado un carro reportado como robado en Guayaquil, al cual le prendieron fuego y huyeron en otros vehículos y motos. Nos informa que se escucharon varios sonidos tipo impacto de balas o proyectiles. De manera inmediata el 911 activa una unidad porque se encuentra un vehículo incendiado bajando la antigua clínica Manta. Efectivamente, 2 unidades hicieron el ataque del fuego del vehículo que estaba en llama. La parroquia Eloy del Faro y Tarqui salieron a hacer la extinción de fuego. Entre las hipótesis que manejan los agentes policiales sobre este crimen está la relación de la tonelada de droga hallada durante el feriado dentro de una casa en Portoviejo donde fueron detenidos 2 mexicanos, un colombiano y un ecuatoriano. Lamentablemente, las personas que se encuentran inmersas en este tipo de situaciones terminan en la cárcel o muchas veces como muertos directamente en las vías. La violencia criminal en la provincia de Manabí no cesa. El pasado 11 de octubre 4 personas fueron asesinadas y otra quedó herida tras un ataque armado en Portoviejo. Lo mismo sucedió el 20 de mayo en el cantón Montecristi, donde asesinaron también a varios sujetos que jugaban esa vez en una cancha. A nivel país, la provincia de Manabí concentra el 40% de hechos criminales en lo que va del año, sumando 712 muertes violentas. Catalina García, Teleamazonas. La policía española identificó a un ecuatoriano con antecedentes penales como el responsable de ocultar 13 toneladas de droga en cajas de banano. La droga representa más de $1 billón en el mercado ilegal. Se trata del mayor cargamento de droga que España ha incautado proveniente de Ecuador. Son 13 toneladas de cocaína que a fines de este año, en cooperación entre la Autoridad de Antinarcóticos de España y la Policía de Ecuador, que emitió la alerta, lograron ser interceptadas mientras iban camufladas en cajas de banano. La policía española indicó que las inconsistencias justamente se detectaron en una segunda revisión donde la carga declarada no era la misma que la carga real, pues el contenedor contaminado contaba con una pantalla formada por cajas realmente cargadas con banano, pero estas solo eran para ocultar la droga, además que presentaban más de 30 logotipos que denotaban el número de bandas delictivas que están detrás de este alijo. Como parte de esta investigación se detuvo a una mujer en Toledo que figura como socia de la empresa que realizó el envío. Asimismo, se ha identificado a un sujeto con antecedentes penales que fungía como el exportador en Ecuador. Este decomiso se suma a otros que, según el bloque de seguridad, en los últimos 11 meses han elevado a un 35% la incautación de droga. Siendo así, que de lo que va de este año ya se han decomisado 248,66 toneladas de droga. El consultor en puertos, Pablo Rizo, indicó que se debe tomar en cuenta también otros puntos de contaminación. En el banano, por ponerle un ejemplo, usted tiene la finca, la empacadora, el transporte hasta el puerto, de ahí tiene el zarpe, tiene el canal, inclusive puede ser un segundo puerto. Esta observación se hace luego de que un organismo ejecutivo de la Unión Europea emitiera un informe en el cual se señala que 3 puertos del país se encuentran con muy alto riesgo de narcotráfico. Todas las terminales aquí están certificadas con el código PBIP, que eso fue desde el 911. Para buenas prácticas tienen certificación BAS, que es el Business Anti-Smuggling Coalition, y también han implementado los escáneres, es decir, hemos seguido las buenas recomendaciones. Y es a partir de aquí que Rizo también sugiere la implementación de un acuerdo con puertos hermanos de destino. Astrid Singre, Teleamazonas.
Estamos de regreso con más información para contarles que la Superintendencia de Bancos resolvió el diferimiento temporal y extraordinario de operaciones de crédito. Con esto, las entidades de los sectores financieros públicos y privados podrán aplazar hasta por 90 días el pago de las cuotas por vencer de créditos vigentes al 30 de septiembre del 2024. Las instituciones podrán determinar además el cobro o no de los intereses de las cuotas diferidas. Este mecanismo podrá ser aplicado hasta el 31 de marzo del 2025. El Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la inscripción y registro de 2 empresas y una persona natural que buscaban realizar pronósticos electorales en las elecciones generales del 2025. Esto por incumplir requisitos como la falta de justificación de la fuente de financiamiento para realizar el proceso, falta de experiencia y retrasos de la entrega de información. Se trata de Maluk Research S.A., Metria SAS y el especialista de pronósticos electorales Daniel Medina Alcócer.